Bien, entonces puede definir la función y resolver esa integral, bien complicado. O si no, a veces hay tablas en el cual te dice que para ese diente de sierra, de tal amplitud, ¿no? Podemos sacar la componente RMS, no sé, la componente alterna, por ejemplo, como la amplitud de este diente, ¿no? No de la amplitud vendría a ser 2 volts, la amplitud de ese diente, o esa cresta, dividido raíz de 3. Esa vendría a ser, por ejemplo, la componente RMS, pero el valor eficaz de la componente alterna, ¿bien? Para, para decirlo bien. Y después con ese valor, por ejemplo, de 2 sobre raíz de 3, más el valor medio, o sea, hacemos la suma cuadrática o la media cuadrática de el valor de la componente RMS, 2 sobre raíz de 3 al cuadrado, más el valor medio al cuadrado, todo eso raíz cuadrada, y daría 11,06. Pero bueno, eso sale realmente de resolver estas funciones, ¿no? Funciones periódicas. No sé si la compañera o otro compañero lo hizo de alguna otra forma. Nada, yo utilicé también la cuadrática, la raíz cuadrada de 12 al cuadrado más 12 por 10. Eso. Bien. Profe, yo tenía una duda también en el 8 para calcular el error de las resistencias paralelas. La resistencia, conectan en paralelo, miden tanto, allá la incertidumbre. Bien. En paralelo estaba el problema. Sí, Y a ver, que el resultado me parece que hay cosas que no las hemos corregido y quedaron medio medio. Eh, ¿Cuánto te digo? Porque yo lo tengo que hay que corregir ese resultado. A mí me dio igual, profe. A mí me dio otra cosa, pero porque traté de aplicar también pagación de errores Sí. y no llegué a algo muy coherente. En internet Eh, encontré que para calcular el error en paralelos sí. hay que hacer uno sobre la incertidumbre más uno sobre la otra incertidumbre y ahí me dio igual. Mm. Eh, ¿Vos cómo lo planteaste? Tratando de hacer regla de propagación, pero Claro. nada, lo que te iba a pedir es si podrías más o menos mostrarme cómo se hace, porque estoy teniendo mucho problema con eso de la propagación de error, más que nada. Claro, lo que yo hice acá en su momento es la incertidumbre en la R de paralelo, le hice como derivando, como hice en el primer caso cuando delta P, para que lo voy a escribir. El delta, delta R total, por así decirlo, tendría que ser, o sea, tomás el R paralelo como R1 por R2 sobre la suma de R1 más R2. Bien, ese es el R paralelo. Entonces a eso lo derivás, bien, derivás y lo multiplicás por la incertidumbre en R1. Lo derivás con respecto a R1. ¿Y qué te queda? Yo lo había hecho así en su debido momento. R1 por R1, R2 digo, por R1 más R2, R1 por R2. Todo eso
R1, todo eso, dividido, obviamente, R1 más R2 al cuadrado. ¿Cómo se pone el arco este? Bueno, cuadrado. Y todo eso multiplicado, obviamente, por la incertidumbre, el delta de R1. Y para el otro caso, lo mismo. O sea, lo quise aplicar de la regla de la derivada, para el caso de la división. Bien, bien. ¿Y cuánto te había dado eso? Más todo el otro componente debido a la incertidumbre de R2. Y según esa resolución daba 33,33. Pero yo lo tengo anotado, esto quedó que había que corregir el resultado, no sé por qué. Después lo voy a chequear, esto me voy a anotar. Yo ese lo hice calculando el valor máximo, el mínimo, y hice una semidiferencia ahí. Y me quedó 33,33, pero me quedó más error, 0,08. Claro, yo llegué al mismo resultado también. 0,08. 0,08, ok. Voy a anotar eso, por ahí. Bueno, después lo voy a chequear, la semana que viene le digo. A ver qué. Pero bueno, de vuelta, ¿no? Es como que vemos algo que no se evalúa, porque en definitiva en propagación no evaluamos nada, básicamente. Porque en la teoría no se vio propagación de errores. Así que hay ejercicios que piden la cota de error, digamos, debido a dos errores implícitos, pero no lo estamos viendo en la teoría, entonces como que desentona un poco la ejercitación con respecto a lo que se ve. Así que preocúpense que todo el tema de errores no se toma nada en cuanto a ejercitación, después en cuanto a concepto de errores sistemáticos, groseros y demás, eso sí, obviamente puede entrar. Buenísimo. ¿Y qué suele evaluarse más o menos de la guía 1? Más que nada para darle más atención al tipo de ejercicios. De la guía 1 tenés toda la parte de diferenciar los instrumentos, bien, analógicos, todas las características que tienen los instrumentos. ¿Qué más? Saber leer bien un instrumento, o hay que medir tal magnitud, tal naturaleza de magnitud, y qué instrumento elegir, cuál es el más conveniente para el mensurando que vamos a medir. ¿Qué más? Los digitales. No, bueno, después cuestiones teóricas del analógico, de ventajas y desventajas, de analógicos digitales posiblemente. Y en cuanto a ejercicios de la guía 1, o sea, de la guía 1 es amplia porque abarca también lo de potencia. Para que estoy recordando algo del examen del año pasado. No, más que nada tener en cuenta lo de la quebrada de calibración, el tema del error de clase, el error de inserción. Esos conceptos tenerlos bien firmes. Diferenciar instrumentos también, ¿no? Todas las características. El tema de los digitales, bueno, lo que hablamos en el ejercicio 4, o sí, 4 es, o 5, no me acuerdo. No hay mucho más para ver del tema digitales. Y después la ejercitación que resumimos a un equivalente de Thevenin, o el tema de esto de propagación, la verdad no tiene peso en el examen. No recuerdo que hayamos agregado algo al respecto.
Lo mismo que el tema de las formas de onda, valor eficaz, valor medio. Nos manejamos en general con ondas sinusoidales, así que ya todo el mundo sabe valor medio y valor eficaz. Y después sí, por ahí lo que pesa de la guía son el cálculo de potencia, que en realidad es lo que más tienen que saber. Cálculo trifásico de potencia y diagrama fasorial y los distintos métodos de medición trifásicos, que eso ya lo vamos a ver la clase que viene, o lo van a ver. Eso sí, lo tienen que tener bien en claro y lo conectás de tal forma que medís, si se puede medir potencia reactiva con un batímetro, los distintos métodos de conexión, cuando tenés acceso al neutro de la carga o no, de conexión triángulo, estrella. O sea, ahí hay mucha diversidad de ese tema de potencia. Entonces, de ahí se pueden preguntar mucho. Y después, ¿qué más? De resistencia a aislación, todo, obviamente, es todo del laboratorio. Todo lo referente a todo lo que sea de laboratorio se pregunta todo, básicamente, para que tengan una idea. Lo referente a las guías se pregunta un 20%, para ser honesto. Por eso le digo que, bueno, no le sale la propagación, ya está, ni se compliquen, porque no. Ya ven que es complejo determinar la propagación, la incertidumbre de un parámetro que depende de otros parámetros, entonces no se van a poner a derivar en el examen, ¿no? Entonces, por eso ya, hoy en día con esta virtualidad no proponemos. Ni antes, cuando era escrito, proponíamos ejercicio de propagación, así que no se compliquen con ese tema. Bien, perfecto. Gracias. Eso es un resumen. Pesa mucho lo de potencia, lo de instrumentos analógicos, pesa bastante también, y resistencia a aislación, ya lo dijimos, saber bien lo que es la norma y lo de la teoría, y qué más. Y después está la parte de transformador de medición de corriente, que eso me parece que se va a evaluar, no sé si se evalúa con la parte de transformadores de potencia. El año pasado lo hicimos distinto, por eso este año no sé. Pero bueno, también transformadores de medición y de protección y de medición, ahí hay algunos temitas para sacar, para hacer preguntas. Pero bueno, la teoría de eso es bastante larga y pesada, y me parece que de vuelta hay que resumir un montón de cosas para que les quede algo, ¿no? Porque si no se ve tan en profundidad que después no le queda nada. Y bueno. Pero bueno, hay que decirle a Jorge ahí que achique un poco la presentación. Pero lo importante es que sigan más allá de la ejercitación, que obviamente los viernes van a estar para hacer esas consultas, que entiendan lo que están haciendo, ¿no? Eso es importante, no que traten de resolver como simios un sistema de ecuaciones, que ya eso se supone que ya lo deben saber, plantea un sistema 2x2, listo, tiene solución determinada, listo. El tema es cómo llego a ese planteamiento. A veces no interesa tanto el resultado, si es 10,95, de 11,2, sino que lo que estoy planteando tenga coherencia. ¿Se entiende? Digamos que el resultado es una excusa para que hagan un desarrollo. Bien. Del laboratorio de resistencia a aislación que se presentó, o de la teoría, a ver si la teoría. De la teoría de resistencia a aislación, ¿tuvieron alguna filmina o algo que les haya quedado suelto para encarar la práctica del laboratorio? Se fueron a dormir. Yo la duda que después lo tendré que rever otra vez es el primer, cómo hace para calcularlo con el primer gráfico, que eso quizás al principio me perdí un poquito, pero después
más o menos, pero igual si está en el laboratorio lo vemos ahí, o sea, no hay problema. Creo que se Claro. tiene que hacer igual. Concepto de resistencia a aislación es opuesto, digamos, al concepto de resistencia eléctrica, ¿no? Cuando aumenta la temperatura de la máquina, la resistencia galvánica, conductiva o eléctrica de ese material conductor, cobre, aluminio, plata, lo que sea, generalmente es cobre, ¿no? Esa resistencia aumenta, ¿bien? La resistencia es baja porque queremos tener pocas pérdidas conductivas, ¿bien? Un transformador es la máquina para analizar siempre y el mejor ejemplo, necesitamos que esas resistencias del cobre sean bajas. Obviamente cuando circulan electrones hay delta de potencia, hay corriente que se manifiesta y hay calor desarrollado por las pérdidas. En ese calor desarrollado hace que esa resistencia, o sea, que se genere una agitación térmica y esa resistencia aumenta. ¿Bien? El caso de resistencia conductiva. Ahora, el caso de resistencia de aislación es lo opuesto. Aumenta la resistencia y disminuye la rigidez dieléctrica de ese material aislante. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque se vuelve más inestable ante niveles de sometimiento de calor superiores. ¿Está bien? Y en esa disminución de resistencia, debido al aumento de calor, es que en el interior del material se presentan esos caminos erráticos, dispersos, en el cual se presenta la corriente de fuga, ¿no? Con sus componentes. Lo que queremos nosotros hacer con este ensayo es justamente verificar eso, si estos caminos que posiblemente se hayan presentado a lo largo de la vida de la máquina, permiten la operación normal, un funcionamiento normal de esa unidad. ¿Está bien? Eso es lo que verificamos anualmente con el ensayo de resistencia a aislación. Entre otros ensayos que se hacen, ustedes ven solamente resistencia a aislación, pero obviamente hay otros parámetros que se caracterizan, que permiten caracterizar el estado aislante de esa máquina. Pero bueno, factores de temperatura, humedad, ambientes agresivos y demás hacen que ese aislante pierda sus cualidades aislantes. ¿Está bien? Y en esa pérdida de esa característica es que hay que evaluar si realmente no pone en riesgo a la máquina misma o al personal. Por eso, todas las máquinas dentro de una empresa, una casa, una industria, una casa, tienen que estar con un conductor de protección de puesta a tierra. ¿Usted tiene en la casa conductor de puesta a tierra? ¿Alguien lo conoce? Creo que no. No tiene. Bien, es importante, por más que no sepan para qué sirve, es importante. El conductor, jabalina, el concepto de jabalina, ¿lo conocen? ¿Lo han escuchado? Yo sí, pero en algunas industrias y eso. Ah, bien. Bueno. A nivel, digamos, domicilio de vivienda, obviamente hablamos de jabalina, que es meramente una varilla de cobre clavada, hincada en el piso, 1 metro, 1,20 m más o menos, en el suelo, ¿no? No en el piso, la tierra, justamente para que ahí se vincule con un cable de protección eléctrica, que es verde y amarillo por norma, y le dé un camino de baja resistencia a la corriente de fuga o de falla. Y esa corriente de fuga o de falla, ¿por qué se da? Y justamente se da por eso, porque por las bobinas, por ejemplo, estatóricas de este motor, que se ve acá abajo, transportan cargas eléctricas que generan el movimiento angular de esta rueda, de este volante de inercia.
Pero si esas corrientes eléctricas que se manifiestan acá generan campos electromagnéticos, no tienen una masa aislante en buen estado, pasa que se van al chasis, a la carcasa. También hay cargas que se inducen, ¿no? en la carcasa, no solamente por conducción, sino por inducción. Entonces, todas esas corrientes o cargas remanentes, residuales o de fuga que están en la carcasa tienen que ir a parar a algún lugar. Porque si no, si a un punto, supongamos que la carcasa es un nodo, a ese nodo le entran cargas, le entran cargas, ¿qué pasa? Adquiere un potencial determinado, ¿no? Por ley de las corrientes de Kirchhoff. Bueno, y ese potencial hay que tratar de que sea 0 volt. Y justamente ese 0 volt se logra con ese conductor de puesta a tierra y o jabalina o malla de puesta a tierra en las industrias. Bueno, este es el ábaco para corregir según la clase de aislación. Se fija qué temperatura límite va a trabajar esa máquina y se corrige para ese valor de funcionamiento máximo en el cual puede trabajar esa máquina, los distintos ensayos. El de salto de tensión es complementario, pero hay que hacerlo. Sería ideal hacerlo, ¿no? Bueno. No hay mucho más de eso. De la parte 2. Yo le voy pasando así para darle otro enfoque a la teoría, que igual la teoría es bastante práctica, porque Jorge es bastante práctico también. Pero bueno, si me voy acordando de algo, lo voy agregando. Igual con los videos que le subió, ya ahí tienen bastante. El tema del borne de guarda, eso lo desarrolló bastante bien, así que no hay que... Pero bueno, estos conceptos, ensayo de medición única, absorción, salto de tensión, las curvas, la evolución de las curvas, por eso le digo que no es tan importante el parámetro absoluto, el valor absoluto de la medición, sino la evolución de esa curva. ¿Está bien? Y esta evolución, registrarla en toda la vida útil de la máquina, ¿no? Eso es importante. Llevar la historia clínica de ese ensayo de cada máquina. Bien, fíjense acá que dice puede haber humedad o suciedad. Bien. El tema de la humedad también es determinante. Para los aislantes líquidos le afecta mucho el concepto de rigidez dieléctrica. Bueno, la velocidad de ensayo, la rampa de tensión, perfecto. Esto. Bien, acá lo llenó de información en estas últimas filminas, lo llenó de información. No sé, alguna consulta mientras yo voy hablando para ir complementando la filmina, pero la idea es que consulten, ¿no? No, de eso más o menos cuando lo explicó, más o menos lo había entendido. Después lo tengo que rever, obviamente, pero Ok. Bien. Bueno, acá explica bien lo que es el práctico. Motor trifásico de inducción, ya después lo van a ver. Motor más generalizado y aplicado en la industria para distintas funciones o aplicaciones. Un trafo muy chiquito de potencia. 400 a 100 volt. Debe ser de 1000 watts, debe ser este transformador, como mucho.
un motorcito bastante viejo. Otro motor de lavarropa parece. Bien, acá la distinta, está bien, citó bien los distintos ensayos que se le hicieron al motor. Con los distintos alcances. Siempre es importante esto, ¿no? O sea, hacer la medición, pero relevar a qué temperatura se está midiendo, ¿no? Justamente. No es lo mismo medir a 10 grados un material aislante que medirlo un día de calor a 30 grados. ¿Está bien? Bien, cuestionario, eso traten de responderlo o de autopreguntárselo para buscarlo en la teoría. Bueno, de acá siempre surge alguna pregunta múltiple choice, obviamente, ¿no? El Borne guarda, el concepto, eso, bueno, ya está tratadísimo. Eso, profe, lo del Borne guarda no lo entendí yo muy bien. ¿Dónde lo había puesto eso? O sea, ahí no entendía por qué no influía la resistencia. Ponerle A, medición de RA en un transformador con Borne de guarda. No influía. la resistencia, porque creo que esa era del bobinado que estaba en el filmín anterior, que la resistencia A con respecto a la carcasa no influía cuando conectabas el Borne guarda y la B tampoco. Claro, lo que acá mide este instrumento, bien, siempre la referencia que tienen que tomar ustedes es línea, bien, el Borne de línea, a ver, este de acá, que está identificado como línea, con potencial positivo, bien, y el de tierra. El de guarda es un tercero que lo podemos vincular o no a lo que estamos midiendo, ¿está bien? Entonces, acá lo que vos estás midiendo al vincular el Borne línea a RAB, perdón, y el otro Borne de esa resistencia AB va a tierra, entonces estoy midiendo la resistencia seguramente entre dos bobinas. Bien, RAB, no sé qué es A, qué es B, T es tierra, obviamente, o carcasa. Creo que eran las dos bobinas. El trafo, ese trafito chiquitito de 400, 100 volt, es esto. Bien, Claro. este es el esquema de un transformador que ya lo vieron. Entonces, tengo que medir RAB. Fíjense que línea va a RAB y tierra va al otro borne. Lo que mido es la masa aislante que separa a ambas bobinas, la bobina A con la bobina B. Y el borne de guarda lo puedo poner como no. Bien. Entonces, una de las preguntas era si con borne de guarda da menos o más que sin él, sin vincularlo. Creo que habían dicho que daba menos, pero no me acuerdo por qué. Claro. ¿No es que con el de guarda da más? No sé, díganme ustedes. Con el borne de guarda, ¿qué hacemos? Desafectamos resistencias
corrientes, digamos, de derivación. Cuando nosotros sometemos a la masa aislante, a la masa RAB aislante, a una tensión de 500 volts que nos entrega el instrumento de forma continua, tensión continua, se van a generar corrientes, ¿bien? De fuga. Entonces hay corrientes que no queremos medir. ¿Nosotros qué queremos medir? La corriente que viene por este galvanómetro. ¿Está bien? Esto de acá abajo es un galvanómetro, el cual nos va a indicar, va a ser un cociente, ¿no?, entre tensión y resistencia, tensión aplicada y corriente, perdón, y nos va a dar el valor de resistencia. Por ley de Ohm, entrega eso. Entonces, si vinculamos ese borne de guarda, lo que hace es darle un camino de circulación a esas corrientes espurias. O sea, esas corrientes que no van a generar una medición errónea. Entonces acá plantea, vinculando el borne de guarda, dice que la resistencia del bobinado de alta tensión, o el bobinado A con respecto a la carcasa tierra, no influye porque queda en paralelo con la fuente. ¿Se entiende? O sea que yo a esta resistencia le aplico 500 volts porque está en paralelo con la fuente de tensión del instrumento, y no viene por acá abajo. No viene por el... Perdón. No, sería menor porque ya no tiene en cuenta, ya desvió las corrientes que pasa por la resistencia A y Claro, B. claro. Ah, claro. Borne de guarda te va a dar menor. Y este de acá, R baja de bobinado B con respecto a tierra, no influye porque queda en paralelo con la RA del instrumento. Bien. Como la RA es mucho menor, o sea, estamos hablando de que este es el valor de Ohm y este valor de aislación, justamente, esta es una resistencia conductiva y esta es una resistencia de aislación, obviamente valores bastante altos, tiene que andar en los órdenes de los mega ohm, o muchos kilos de ohm. Entonces toda la corriente, esta corriente viene por acá, y la corriente que vendría por esta rama de acá, en vez de ir para allá, va a venir para acá. ¿Está bien? Por ese concepto de que RBT es mucho mayor a RA. Entonces de esa forma tendríamos una resistencia RAB menor que si no conectáramos ese borne. Pero bueno, en general, el borne de guarda, cuando queremos hacer una medición muy exhaustiva, digamos, ¿no? Claro, más precisa. ¿Sí? Claro. Pero para fines, digamos, de valores tendenciales o valores rápidos y demás, hacemos sin borne de guarda. La realidad es así. Sometes el material dieléctrico a un potencial determinado, circula una corriente, se representa en el megómetro con un valor de resistencia, y después te va a dar un poco de algunos K-ohm más chicos por ahí con el borne de guarda, pero ya te digo, si es una empresa, obviamente una empresa que ofrece ese servicio de medición de calidad aislante, obviamente que lo hace como dice la norma, y los tiempos y condiciones de temperatura, humedad, etc. Ahora, si es para fines de mantenimiento periódico interno de la empresa, lo haces sin borne de guarda tranquilamente y no tendrías problemas. Bueno, sabelo que está la opción y el instrumento la trae para medir con el borne de guarda. Yo tengo una consulta sobre, tipo, cuando aparecen las letras RMS, ¿qué significa? RMS. Claro, por ejemplo, no sé, había un punto, creo que era el punto 5, que en la fuente decía 150
el símbolo de volts y al lado RMS. Hoy en un punto me preguntaron que era el 11, que también había una que decía XRMS. ¿Qué significan esas siglas? ¿A qué hacen referencia? ¿El valor ¿Qué dijo de eficaz? RMS es valor eficaz? Sí. Ah, está bien, está bien. Bueno, no, estaba cayendo, estaba pensando asociado a este tema. Es RMS, es, Claro, cuando te ponen eso es el valor eficaz. claro, valor eficaz. Bien, Por bien, sus siglas perfecto. en inglés. ¿Alguno que escribió? Eso, muy bien, no me salía. Root main square. Sí, sí. Valor medio eficaz, algo así. Perfecto, gracias. No. Bien, pero dentro de lo que se tiene que llevar la parte de medidas eléctricas, ya nos quedan 2 minutos. No sé si. Bueno, ahí tenía la compañera lo de potencia, lo vemos la semana que viene. No sé si podrás vivir. No me acuerdo si está. Compañera se fue. Sí, no está mal. Lo de potencia lo vemos la semana que viene, después de la teoría. Pero lo que se tiene que quedar es este tema de resistencia a aislación, que es importante, y más importante, medición de potencia en circuitos trifásicos. Eso es lo más clave. Bueno, profe, yo por mi parte ya está. Nos vemos la semana que viene, entonces. Dale, perfecto. Cualquier cosa Chao, consultan. chao. Gracias. No, nada. Chau, profe. También.